Seguro que las hemos visto por todas partes, ¿verdad? En las mochilas del instituto, en los vestuarios, las bebidas energéticas. Nos prometen ese empujón justo cuando más lo necesitamos. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando quienes las consumen son adolescentes o incluso niños? ¿Es de verdad un impulso inofensivo o hay algo más? Esa es la gran pregunta, ¿no? Para un joven deportista, ¿son una ventaja real o estamos sin darnos cuenta abriendo la puerta a un riesgo importante para su salud? Bueno, pues vamos a analizar a fondo lo que dice la ciencia sobre la promesa y también sobre el peligro de estas bebidas que son, desde luego, súper populares. Vale, para entender bien este dilema, lo primero es ser conscientes de la magnitud del fenómeno. Vamos a hablar de este boom de las bebidas energéticas. Y es que su consumo ya no se limita para nada a los deportistas de élite. A día de hoy las consume muchísima gente, estudiantes, profesionales, cualquiera que busque ese extra de energía, mejorar su rendimiento o simplemente aguantar un poco más sin cansarse. Ojo, y para que esto no se quede en una simple charla de opinión, todo lo que vamos a contar se basa en una revisión científica muy seria del año 2022 que se centró precisamente en analizar los efectos de estas bebidas en niños y adolescentes. Así que vamos a ver qué dicen los datos de verdad. Muy bien, pues vamos al meollo de la cuestión. La gran promesa, el gran reclamo de estas bebidas es que mejoran el rendimiento. Pero, ¿cumplen de verdad lo que prometen? Sobre todo en los atletas más jóvenes. Vamos a ver qué nos cuenta la investigación. Aquí hay un detalle súper importante. Muchos de los estudios clave siguieron un protocolo muy específico. Daban a los participantes una dosis de 3 miligramos de cafeína por cada kilo de su peso corporal y se la tomaban exactamente 60 minutos antes de hacer ejercicio. Quedémonos con este dato porque es fundamental para entender bien los resultados que vamos a ver ahora. Y sorpresa, se encontraron algunos resultados positivos, ¿eh? Por ejemplo, en jugadores de baloncesto jóvenes se vio que su salto vertical mejoraba casi un 5% después de tomar la bebida. Y eso, en potencia explosiva, es un plus bastante considerable. Y ojo, que no fue un caso aislado. En tenistas junior, la fuerza de agarre, que es clave para sujetar bien la raqueta, aumentó más de un 4%. O sea que parece que sí, que hay un beneficio real. Pero, y esto es importante, fijémonos en que estamos hablando de mejoras en tipos de fuerza muy concretos. Pero aquí es donde la cosa empieza a complicarse un poco, porque una cosa es la promesa y otra la realidad de los resultados. Y es que los beneficios no son ni de lejos universales. De hecho, lo que es realmente revelador es poner una cosa al lado de la otra, lo que mejoró frente a lo que no. Y lo que vemos es que las ganancias fueron súper específicas y, si somos sinceros, bastante limitadas. A ver, mientras que la potencia de salto sí que mejoró, ¿qué pasó con la precisión en los tiros libres o en los triples de baloncesto? Pues nada, no mejoró. ¿Y la velocidad del saque en tenis? Tampoco. ¿O los tiempos en una carrera de 50 metros de natación? Pues tampoco. Es decir, las habilidades más técnicas y las de resistencia no mostraron ninguna mejora que fuera estadísticamente significativa. La conclusión de la propia revisión científica, de hecho, es bastante clara y lo resume todo perfectamente. Y cito textualmente: los beneficios de estas bebidas fueron escasos o residuales. Así, tal cual. Esto, desde luego, pone un poco en perspectiva todo el marketing que las rodea, ¿no? Vale, está claro, los beneficios son limitados. Pero, entonces, ¿qué es lo que hacen exactamente estas bebidas dentro del cuerpo para producir esos pequeños efectos? Vamos a echar un vistazo a la maquinaria interna para entenderlo. Para entender cómo funciona la cafeína, primero tenemos que hablar de su archienemiga, por así decirlo, la adenosina. Es una sustancia que nuestro cuerpo produce de forma natural y su trabajo es promover la relajación, el sueño, vamos, que es como el freno de mano natural de nuestro organismo. Y aquí, claro, es donde entra en juego la cafeína. ¿Qué hace? Pues mira, primero, se absorbe súper rápido en la sangre. Una vez ahí, su misión principal es ir al cerebro y bloquear los receptores de la adenosina. Si la adenosina era el freno, la cafeína lo que hace es quitarlo de en medio. Al hacer esto, se activa la famosa respuesta de lucha o huida y el cuerpo libera adrenalina. ¿Y cuál es el resultado inmediato de ese chute de adrenalina? Pues que el corazón se acelera, empieza a latir más rápido, un fenómeno que se conoce como taquicardia. Y claro, ese aumento del ritmo cardíaco nos lleva de cabeza a la parte más preocupante de todo esto: los riesgos para la salud que a menudo se pasan por alto. Porque el consumo de estas bebidas puede provocar una serie de síntomas que, la verdad, no son ninguna broma. Estamos hablando de palpitaciones, esa sensación de que el corazón va a 1000 o aletea, también aumento de la ansiedad o nerviosismo, mareos, insomnio, dolores de cabeza e incluso, ojo, dolor en el pecho. Son señales de advertencia muy claras de que el cuerpo está llegando a su límite.
Por eso es súper importante conocer los límites seguros de consumo. A ver, para un adulto sano, el límite diario recomendado de cafeína es de unos 400 miligramos. Pero aquí viene lo importante. Para un adolescente entre los 12 y los 18 años, la cifra se desploma. Hablamos de no más de 100 miligramos. Y para los niños menores de 12 años, la recomendación es clara. Nada, cero. Y para que nos hagamos una idea de lo fácil que es pasarse, una sola lata de Red Bull de las de 250 mililitros puede tener unos 80 miligramos de cafeína. ¡80! O sea, con una sola lata, un adolescente ya ha consumido casi todo el límite diario recomendado. Es increíblemente fácil superarlo sin ni siquiera darse cuenta. Bueno, pues hemos visto la promesa, hemos visto la realidad de los resultados y hemos visto los riesgos. Con todas las cartas sobre la mesa, llega el momento de preguntarse, ¿cuál es el veredicto final sobre estas bebidas energéticas para la gente joven? Si hacemos balance, la cosa queda más o menos así. Por un lado tenemos la promesa. Son un estimulante potente, sí, y pueden dar un pequeño empujón en aspectos muy concretos de fuerza explosiva, como el salto o el agarre. Pero, por otro lado, está la realidad. Los resultados en el rendimiento general son, como mucho, irregulares. No hay un efecto claro ni consistente en la habilidad o en la resistencia. Y, lo que es más importante, en el lado negativo de la balanza tenemos riesgos para la salud que están más que demostrados, sobre todo en los jóvenes. Y todo esto nos lleva a una pregunta final. Una pregunta que creo que es importante que se haga cada joven atleta, cada padre, cada madre y cada entrenador, sabiendo que los beneficios son, en el mejor de los casos, escasos y que los riesgos para la salud son claros y reales. ¿De verdad merece la pena correr ese riesgo a cambio de una recompensa tan pequeña?